y hablar en nombre de él. Quiero agradecerle, Melvin, realmente por las palabras que usted dio. Yo creo que la parte de la familia se ha conmovido de una persona como usted hablar también de, no solo de mi padre, sino de Víctor Emilio también. Entonces, muchas gracias, Melvin. Bueno, a mí me ha tocado, en nombre de mi padre, dar el discurso de presentación de 2 libros de su autoría: La vida de un hombre, Víctor Emilio Estrada Chacaluga, y El ferrocarril de la costa. Esto voy a hacer como una lectura, intentando que sea un poco similar a lo que hubiera sido mi papá presente, ¿no? Creo que tengo un poco el tono similar, así que Benjamín me está viendo, espero que de repente cierre los ojos, Benjamín, y diga: hablaste como tu papá. Bueno, muy buenas tardes. Descendiente de la familia Estrada y Casa, dueñas Estrada, familia, colegas, autoridades, como Melvin, los comandantes, etc., y amigos. Lamento no estar presente en este momento, pero estando por cumplirse un importante objetivo de nuestra estadía en Estados Unidos, no nos ha sido posible para Leticia y para mí viajar a la presentación de estos libros, acto que no he querido postergar por causa de mi ausencia. He pedido a mi hijo Eduardo que me reemplace en esta agradable tarea de presentar el mismo día 2 libros de mi autoría: el primer volumen de la biografía de mi abuelo Víctor Emilio Estrada Chacaluga y un estudio, aún en proceso, de la historia del ferrocarril a la costa. Vamos a hablar sobre ambos en el orden que les he mencionado. El 9 de agosto de 1911, hace exactamente 116 años, fue apresado Tirso Polo, quien, al igual que el sargento Benavides, fue torturado con electricidad, sin lograrse confesión alguna. Se trataba de militares que formaban parte de un complot que se preparaba desde hacía algunos meses para defender la vigencia de la Constitución y evitar, ya sea un fraude electoral por parte del grupo liberal denominado Flavista o una nueva declaratoria de jefatura suprema por parte del general Eloy Alfaro. El autor y líder había sido el general Emilio María Terán, antiguo alfarista, que dio inicio al golpe de Estado y declaratoria de jefatura suprema que llevó al poder al general Eloy Alfaro en enero de 1906. De ardiente alfarista, el general Terán había pasado a ser oposición, por motivos que se explican en el libro. El sigilo era esencial para el éxito del golpe, que ya estaba a punto de ejecutarse, y la prisión de Tirso y su tortura, más la posible prisión y tortura de otros de los complotados, ponían en riesgo la operación. Los hechos precipitaban los acontecimientos que debían cumplirse el 31 de agosto, día en que termina el mandato constitucional del general Alfaro. Pero con el peligro de que a través de la tortura se descubra el plan, se había iniciado necesario ejecutarlo anticipadamente. Un día y un mes antes, el 8 de julio, Víctor Emilio Estrada había llegado a Quito acompañando al general Alfaro y su familia, quienes regresaban a la capital luego de un periodo de descanso y recuperación de la quebrada salud del presidente. Víctor Emilio iba a Quito, enviado por su padre, para cumplir la misión política de auscultar la situación política en la capital y reportar lo que estaba sucediendo. A Víctor Emilio le sorprendió recibir en la misma estación de Chimbacalle un cable cifrado y marcado urgente, enviado por el padre, quien estaba en Guayaquil. Tuvo que esperar llevar a su hotel para descifrarlo y enterarse de su portentoso contenido. En pocas horas, Víctor Emilio, un joven de tan solo 20 años, se convertiría en líder de una revolución que protegería la vigencia de la Constitución. Tomó mucha energía estar al frente de esa revolución, proteger la vigencia de la Constitución, cuidar del bienestar físico de sus oponentes, tal cual había dispuesto su padre, asegurar la posición de don Emilio en la presidencia, escoltar a sus oponentes en el camino al exilio y cumplir muchas tareas complementarias requería de mucha energía. Aún así, el joven encontró el tiempo para
luego de dejar al general Flavio Alfaro a bordo del barco y lo llevaría al exilio, ir a comprometerse en matrimonio con su novia, María Isabel Icaza Marín. El joven era incansable. Como este episodio sintetizado para efectos de esta presentación, se encontraban algunos más en los primeros 31 años de vida de Víctor Emilio Estrada Shacaluga, que se cubren en este libro. Su vida política fue precoz por causa del nexo de su padre con la Revolución Liberal. Esto lo llevó a madurar en base a experiencias vividas. La temprana muerte de su padre lo obligó a tomar la jefatura de su familia inmediata. Con la ayuda de su cuñado, el comandante y compañero de armas Luis Alberto Dueñas Jaramillo, eso lo forzó a madurar aún más rápido. Precisando educarse como autodidacta en los principales campos en que trabajó, que fueron el militar, la hacienda pública. No puso mayor esfuerzo en educarse para los emprendimientos comerciales, en lo que no tuvo mayor éxito hasta la fecha. Pero en el año de 1922, al fin de este volumen, sus conocimientos militares, económicos, financieros eran considerables. Tuvo que dejar a un lado lo militar, aunque siempre sintió pasión por esa profesión, para dedicarse por entero a la economía y finanzas, iniciando en 1920 su carrera que lo llevaría a la vanguardia de la banca ecuatoriana. Pero pudo volver a su carrera militar, aunque sea breve, para servir a su patria en momentos críticos. El escribir esta primera parte de biografía de mi abuelo ha tomado casi 9 años desde que comencé a recopilar la información de manera sistemática. Del total de documentos registrados en la base de datos, el material usado para este volumen representa aproximadamente una tercera parte, quedando fascinante material procesado y por procesar para sentarse a escribir la segunda parte de su vida. Han sido años muy interesantes, pero no es muy común para un nieto que no conoció físicamente a su abuelo el conocerlo tan bien ya de adulto y con el abuelo muerto hace desde 63 años. Ir descubriendo con las evidencias que él mismo ha dejado, pequeños detalles de su psiquis, sus sentimientos, sus principios éticos y morales, su pasión por el bienestar económico de su país, el amor por su esposa, por sus hijos, sus nietos, su visión de futuro, su vida, detalle que en conjunto formaron su carácter y personalidad, tan hecho que el tiempo pase muy rápido. Ustedes tienen ahora la oportunidad de conocer a este personaje de manera más íntima. Para sus descendientes, este libro contiene algunas sorpresas reveladoras, como por ejemplo, durante un fin de semana que compartí con mi tío Víctor Ernesto, conocido por sus amigos como Chicho, al despedirnos me dijo: este fin de semana he conocido cosas de la vida temprana de mi padre que no conocía. Me he sorprendido con muchas de ellas. Ni se diga de aquellos lectores que les son extraños, pero ellos, mucha información será reveladora de episodios inéditos de su historia. Hasta ahí la parte de Víctor Emilio. Algunos van a querer escuchar un poco más, pero este es solamente el primer tomo del libro. Ahora, el tren me fascinó desde pequeño. Los restos de abandonados del ferrocarril de la costa estaban regados por el pueblo de Salinas mis años de niñez y se encontraban en muchos lugares de la población. Muchos tramos de los rieles se convirtieron en postes de luz y el terraplén fue a base de algunas calles. El extraño edificio de la estación ferroviaria de Salinas siempre me llamó la atención, pues estaba fuera de lugar entre las casas del vecindario. A medida que pasaban los años, las evidencias iban desapareciendo, no así la curiosidad por saber el por qué había existido y por qué había desaparecido. Un encuentro casual con una sobrina de don Godofredo Rodríguez, apasionado de la materia, me llevó a conversar con él, y eso fue suficiente para generar en mí también la pasión por descubrir cuál había sido la historia de este ferrocarril. Luego de algunos años de estudio, se pudo completar una historia con las evidencias documentales disponibles, estando consciente de que había material que no estaba disponible para ser consultado. Por ello, el trabajo se subtitula Una investigación histórica en proceso, pues a pesar de que este pequeño libro no lleva
nos lleva desde la concepción hasta la desaparición del ferrocarril, aún falta por sacar a la luz documentos que enriquecerán su historia. Alguna documentación, como la del ingeniero Gastón Soret Jagger, fue publicada luego de terminado este trabajo y lo complementa. Este librito, elaborado de manera muy visual para hacer la historia más sencilla y asequible a los lectores casuales, es un contraste radical con el otro libro presentado el día de hoy, que se trata de una biografía detallada que requiere de otro tipo de lectura, así como escribir las dos obras que requirió la aplicación de técnicas muy distintas dentro del fascinante oficio de escribir historia y biografía. Espero que los lectores sepan apreciar a cada una de estas dimensiones que corresponden. En el libro ha quedado plasmados los agradecimientos de este autor hacia las personas que han colaborado para hacer este libro una realidad. Pero es necesario rendirme agradecimiento al muy ilustre municipio de Guayaquil, a la Biblioteca Municipal, en la persona de su alcalde, el abogado Jaime Nebot Saadi, y su director de Cultura, el arquitecto Melvin Hoyos Galarza, por hacer realidad su publicación en una edición de altísima calidad. Mis agradecimientos especiales también a la licenciada Nancy Palacios de la Biblioteca Nacional y a mi hija Leticia Estrada de Ponce por su trabajo en la organización de este acto. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenas noches, Eduardo Estrada Guzmán. Para culminar con este solemne acto, canción al 9 de octubre. Por favor,